Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a repasar la convocatoria de la selección del Salvador en la Copa Oro del año 2021, puesto que ya estamos a muy poco para arrancar la competición de la Confederación, la más importante en la CONCACAF, y yo creo que es interesante ver cómo estábamos hace 4 años y quiénes de esos futbolistas podrían aportar en la actualidad de la selecta. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar el análisis o los comentarios de esa convocatoria con los porteros, evidentemente. Para ese entonces los 3 porteros de la selección salvadoreña eran Mario González, que estaba en Alianza. Ojo, todos los equipos van a estar van a ser los clubes en los que estaban los jugadores en el año 2021. En este caso ninguno de los 3 cambia, por eso no se ve la diferencia. Mario González de Alianza, Kevin Caravantes, que estaba en Club Deportivo FAS y sigue en el conjunto santaneco, y el caso de Oscar Pleites de Isidro Metapán. Aquí aprovecho para colocar que el técnico de ese entonces era el profesor Hugo Pérez. En cuanto a la evolución, los 3 se mantienen en su club, pero diría que hay cambios realmente muy distintos entre cada uno. Creo que mientras que Mario explotó en esa Copa Oro y se volvió uno de los mejores guardametas del fútbol salvadoreño, hecho que todavía mantiene. Por ejemplo, lo de Kevin Caravantes ha sido pasar muchos vaivenes futbolísticos con FAS, picos de rendimiento en los que incluso llegó a ser campeón, y también momentos en fase regular donde en el día a día no ha demostrado ese nivel quizás que en 2021 le veíamos un poquito mejor. Incluso que en la eliminatoria que llega a jugar un partido contra Canadá, me parece que exhibe un muy buen rendimiento, pero luego le ha costado a Kevin, insisto, en el tiempo largo, en un tiempo realmente amplio, el poder demostrar la clase de guardameta que todos sabemos que es. Y lo de Oscar Pleites, quizás a mí en ese momento ya me parecía que era, al ser el tercer portero, era un futbolista que bueno, iba más por un tema de experiencia que otra cosa. Hoy día incluso ha perdido la titularidad en Isidro Metapán, y me parece un guardameta en líneas generales positivo, pero que cae también con esos baches, irregularidades que me parece, por eso en este torneo Metapán buscó un salto de calidad. Aquí insisto que creo que es la línea un poquito más fácil, porque los 3 siguen en el mismo punto, por lo menos en el mismo club, y de los 3 creo que Mario González es el que claramente está para aportar, incluso tiene nivel para ser titular en la selección. Yo creo que Kevin Caravantes sí podría ser incluso el tercer portero de la selección. Quizás ahora mismo el tema de confianza es el que más le está afectando. A ver, la liguilla que se está marcando es muy buena, pero quizás el cambiar de aires y empezar de cero para que psicológicamente o en el aspecto mental esté mejor, le podría venir bien, incluso para regresar a selección. Los centrales de esa Copa Oro fueron Eric Zabaleta, que en ese momento estaba en Toronto FC, hoy día está en LA Galaxy. Ronald Rodríguez, que sigue en Club Deportivo Águila. Rómulo Villalobos, que estaba en Limeño para ese entonces, hoy día no tiene club. Y Roberto Domínguez, que acababa de finalizar temporada con el FK Partizani de Albania. Luego pasa a Chalatenango cuando regresa a la primera división, y hoy día está en Isidro Metapán. Creo que todos estos centrales han sufrido evoluciones. En el caso de Eric Zabaleta era mucho más importante en Toronto. También te digo, era más joven en ese momento. Creo que es indudable o innegable que el tema de la edad también va generando su repercusión con los futbolistas. Hoy día Eric Zabaleta tiene 32 años, si no estoy equivocado. Y me parece que el papel en LA Galaxy es secundario, muy secundario, jugando poquitos partidos, apenas tiene 2 partidos disputados en la temporada, una titularidad. O sea, es un jugador que sí está como parte de la rotación, pero en teoría no tiene un papel fundamental dentro de la cancha. Luego me imagino que en la interna lo de Eric Zabaleta es sí de tener liderazgo, pero más en el camerino. Lo de Ronald, a ver, Ronald está en el mismo club, pero no creo que esté en el mismo punto. Para mí hoy día tiene mejor nivel que en ese entonces. Después de Club Deportivo Águila llegó una temporada en FC Tulsa, que yo creo que sí le sirve, pero no se termina de asentar, tampoco renueva con el club y al final regresa al fútbol salvadoreño, siempre de la mano de Águila. Es una lástima que no se haya podido quedar en el extranjero, pero sí me parece que le hemos visto, sobre todo en el último año y medio,
el dar ese paso adelante como central que yo por lo menos le esperaba, siendo uno de los más dominantes en la liga y que a mí me parece que tiene la calidad para jugar fuera, pero hay muchas cosas que influyen en eso, ¿no? El tema de agentes, mentalidad del jugador, esto lo estoy diciendo como posibles supuestos, pero bueno. Lo de Rómulo Villalobos es el gran downgrade quizás o uno de los grandes downgrades de esta plantilla del 2021. Ahora mismo ni siquiera tiene club, pero es que después de Municipal Limeño, sobre todo las etapas que vivió en Águila, no fueron nada positivas porque dejó de jugar totalmente, perdió la confianza cuando regresó a los terrenos de juego, cuando lo poco que jugaba con Águila realmente le restaba al equipo. Y es verdad que regresa a Limeño, tiene un periodo con Dragón, que yo creo que ese periodo con Dragón es donde él más se recupera. Y vuelve a estar en la selección nacional. Posterior a eso es donde tiene su segunda etapa en Águila y vuelve a caer. Su fichaje a Firpo tampoco es que le haya sumado demasiado en su carrera y hoy día no está en ningún club, por lo menos no de la primera división. Y lo de Roberto Domínguez, es verdad que en ese momento estaba en el FK Partizani, que creo yo que ha sido sin lugar a dudas quizás el mejor momento de su carrera, y aunque ahora ya no está en ese punto, pero es un central muy consistente. Estuvo en Club Deportivo FAS durante varios torneos. Bueno, de hecho a la Liga Nacional regresa de la mano de Chalatenango, donde yo creo que tiene un nivel superlativo. Regresa a FAS y tiene varios periodos donde vuelve a mostrar ese prime de rendimiento, incluso que espero no equivocarme, pero si no mal recuerdo es campeón con FAS también. Y ahora con Metapan ha llegado a un proyecto que en teoría se está armando para ser campeón. Este primer torneo no se pudo, pero que la intención es esa, teniendo el liderazgo de un futbolista que todavía tiene muchos años de carrera por delante, tiene 27 años el bueno de Roberto Domínguez, y que para mí el hecho de ser un central atípico en lo físico para la selección le ayuda a poder seguir estando como parte de ellos cuatro. Realmente creo que Ronald Rodríguez y Roberto Domínguez son los que pueden aportar hoy día. Todo bien con Eric Zabaleta, es un muy buen central, pero también sabemos que el hecho de no estar jugando, que para mí es lo más importante en este punto. Yo sé que él también está en un punto personal en el que de momento no tiene la intención de volver a la selección. Pero insisto que para mí, desde lo deportivo, que es lo más importante, pues ahora mismo Zabaleta no está para aportar a la selección. Y Rómulo Villalobos, sin club, pues directamente ni siquiera creo que pueda ser valorado para bien en ese sentido. Laterales. Por izquierda, en esa Copa Oro 2021, fueron Alexander Larín, que estaba en el Xelajú, y Alexis Renderos, que jugaba en Sonsonate. De hecho, termina contrato con Sonsonate y posteriormente llega a los Salvos de la Alianza. Creo que lo del Cacho Larín, esta Copa Oro fue el segundo aire de su carrera, donde él remonta. Porque creo que en el Xelajú, no te digo que estaba mal, realmente era un futbolista que contaba con muchos minutos, pero creo que el rol de importancia en su carrera lo recupera mucho después de esto, porque ficha por el Comunicaciones, donde da un gran nivel, gana una liga de Guatemala, y aparte de eso, lo que hoy es Copa Centroamericana, en ese momento se llamaba Liga CONCACAF, se queda con uno de esos títulos que para mí creo que es el gran torneo de esta segunda parte de la carrera de Cacho. Encima es un torneo internacional, en selección era muy constante, rendimientos altísimos, y creo que nadie podía negar que era el mejor lateral izquierdo, y ha sido el mejor lateral izquierdo de los últimos años. Renderos era parte de esa selección sub-23 preolímpica que Hugo Pérez gestionaba y que le dio mucha cabida, de hecho, a varios de esos nombres en la selección mayor, dándoles una transición orgánica, pero de los pocos que no pudo llegar a consolidar varios partidos. De hecho, en esa Copa Oro no juega, debuta con la selección mucho después, y es parte de ese equipo que pierde contra Nicaragua 1-0, la única derrota en la historia que tenemos, juego amistoso, pero se pierde contra Nicaragua en territorio nica. Mira, a mí quizás lo que más me entristece con Alexis es que tuvo un gran torneo con Alianza que luego no fue capaz de sostener. Ha tenido tramos donde al parecer vuelve a subir, pero son tramos muy efímeros, y ahora mismo creo que en Platense está tratando de reencontrarse como futbolista. Lo del Cacho Larín y la actualidad creo que es muy diferente, no es el Cacho de hace 4 o 5 años, es evidente, los años también pasan factura, y aparte de eso en Águila no ha podido encontrar en la alineación de Mesina pues mucha importancia en el equipo. Por derecha Alex Roldán, ya sabemos cuál es la situación particular de Alex Roldán, pero él llega a esa selección
digamos que luego de casi a punto de haber estado de llegar a Guatemala, se decide por jugar en El Salvador gracias a la gestión que había en ese momento. Marca contra Guatemala irónicamente en esa Copa Oro, genera buenas sensaciones, va como lateral pero empieza jugando como centrocampista, posteriormente tiene minutos como lateral en ese torneo y la verdad es que yo creo que a la mayoría nos deja maravillados. Luego su carrera ha ido en ascenso, parte de 2 All-Star, 2 Juegos de las Estrellas en MLS, el salvadoreño mejor valorado hoy día en Transfermarkt y que va a jugar el Mundial de Clubes dentro de muy poco gracias a que ganaron la Liga de Campeones de la CONCACAF hace un par de ediciones. Y Brian Tamacas, que en ese momento estaba con Alianza, pasa al fútbol del extranjero en Oakland Roots, donde yo creo que le volvemos a ver un rendimiento bastante elevado. Hoy día ha venido a Club Deportivo FAS y no sé si es por tema de la lesión o incluso si a lo mejor todavía acarrea algunos aspectos de las dificultades mentales por las que pasó en algún momento en el que estuvo en Estados Unidos, pero no hemos llegado a ver una buena versión de Brian Tamacas en la liga. Me parece muy inconsistente, que si bien es cierto tiene algunos chispazos que nos recuerdan a ese gran jugador, pero hoy día no está en su mejor nivel y eso es evidente y me parece que incluso él lo reconocerá. De estos 4, ¿quiénes pueden aportar a la selección hoy día? Realmente y entendiendo todos los contextos particulares, yo creo que Tamacas, por las pocas opciones que tenemos en derecha, es el que más opciones tiene para ayudar a la selección. No está en su mejor momento, pero sí creo que en la selección también suele levantar. Para mí el Cacho todavía puede dar, pero no en este momento futbolístico, porque no ha jugado demasiado en Águila y lo poco que ha jugado lastimosamente no ha sido muy destacable. O sea, creo que el Cacho podría recuperarse, pero hoy día no está, así que solo Tamacas. Obviamente Alex Roldán está para aportar, pero particularmente él en este momento no quiere estar en la selección nacional, así que se respeta. Diría que Tamacas es el único de los 4. Mediocampistas. En ese momento estaban Narciso Orellana, Isaac Portillo, Marvin Monterrosa, los 3 estaban en Alianza. Ya sabemos que ahora Clavito y Marvin están en Metapan. Darwin Serén estaba en Houston Dynamo para esa época, todavía en MLS. Y Amando Moreno era jugador del New Mexico United. A ver, Narciso es de todos, de hecho es el único jugador que se mantiene en su club. Creo que Narciso dejó atrás ese año quizás un poco más flojo. El 2024 para mí particularmente fue un tanto flojo para Narciso Orellana y hoy día ha recuperado su nivel. No le podemos valorar en otros clubes, pero la verdad es que en Alianza ha sido muy constante y para mí es el mejor pivote que he visto en los últimos 10 años del fútbol salvadoreño. Hoy con más competencia que para ese entonces. No solo por Cristian Martínez, sino por los perfiles jóvenes como Melvin Cartagena o Mauricio Cerritos, que también han venido pisando fuerte en esa posición. Isaac Portillo era sigue siendo un muy buen pivote. Hoy día está en Metapan, pero digamos que Isaac, a pesar de todo y que yo creo que tiene el nivel para ser titular en un proyecto importante, pero casi siempre le toca que comer banquillo, y no me parece que sea culpa de él, sino porque como revulsivo realmente ayuda mucho a cambiar los partidos y los partidos importantes muy puntuales en donde se les da titularidad también te rinde a gran nivel. Creo que es un jugador constante dentro de todo. Darwin Serén, que a ver, en ese momento estaba en Houston Dynamo, a pesar de que cuando vino a la Liga Nacional en Águila dejó bastantes torneos a un nivel superlativo, siendo uno de los mejores jugadores de la liga. Hoy día bajó un par de puntos ese nivel, pero cerró mejor de lo que arrancó el Clausura 2025, pero es claro que es muy difícil volver a ver esa versión de Darwin del Houston Dynamo, porque estaba en una mejor liga, también porque estaba más joven, porque tenía una mejor estructura de preparación. Entonces creo que es ciertamente una bajada más lógica en el caso de Darwin. Marvin Monterrosa cambió Alianza por Metapan, pero ha seguido siendo uno de los jugadores más dominantes de la liga. Sí creo que hoy día quizás apareciendo menos que en otros torneos. Insisto que también el tema de la edad puede afectar, pero dentro de lo que es la liga salvadoreña no le ha afectado tanto, ¿sí? O sea, a mí me parece que el día, y suele tener mucho el día regularmente Marvin, cuando tiene el día realmente es el jugador, creo yo, si no el mejor, top 3 por lo menos decisivos de la liga. Y Amando Moreno, hoy día está en el Paso Locomotiv, pero a ver, sus temporadas en New Mexico United es que han sido muy buenas, realmente donde ha tenido mejor rendimiento. Esta es la segunda temporada, tercera, en el Paso Locomotiv, tercera, creo que segunda, y la primera le fue bien, tuvo tramos altos, luego se apaga en cuanto al gol. Hoy día ha empezado el 2025 muy bien, tiene 3 goles, 5 asistencias, o sea, está en otro pico de rendimiento en su carrera en el que realmente me parece muy destacable lo de Amando Moreno. ¿Quiénes pudiesen
aportar de estos mediocentros? Yo creo que Narciso está vigente. Isaac Portillo lo que creo que necesita es ser titular para por lo menos volver a evaluarlo como parte de un posible titularidad. Sé que no les va a gustar mi opinión, pero creo que Darwin y Marvin Monterrosa pueden encajar en ciertos contextos, ya no para ser titulares en la selección, de hecho a ninguno lo veo para eso, pero sí para aportar a la selección como revulsivos desde el segundo tiempo. No hay que ignorar que la experiencia hoy día también tiene su mérito y su, ¿cómo lo puedo decir? O sea, su valor, su plusvalía en selecciones nacionales. Y Amando Moreno creo que claramente sí. Si hablamos de sí seguros, creo que Narciso y Amando Moreno serían, y Darwin Serén y Marvin Monterrosa sí, pero contextuales. Extremos, casi llegando al final. Extremos, Jairo Enríquez, que en ese momento estaba en Águila. De hecho, acababa de finalizar contrato con Chalatenango y firma con Club Deportivo Águila. Hoy también está, pero en una etapa distinta. Joshua Pérez estaba en la Unión Deportiva Ibiza de la tercera división de España. Walmer Martínez jugaba en el Hartford Athletic de la segunda división de los Estados Unidos. Y Juan Carlos Portillo era parte de Alianza, que hoy día sigue ahí. En el caso de Jairo, si bien es cierto está en el mismo equipo que para ese entonces, pero justo acababa de terminar en Chalatenango, donde yo creo que tiene un torneo de redención, donde se vuelve a encontrar con una buena versión. Esto lo lleva a la selección nacional y de hecho en cuanto se encuentra con Hugo Pérez, para mí su carrera da una explosión que no le habíamos visto en ningún momento. Con Águila es verdad que su etapa no es buena, es muy irregular, pero en Switchbacks, que es su siguiente club, para mí es donde vemos el mejor nivel de clubes de Jairo Enríquez. Fue campeón de la USL en la temporada pasada, ha regresado a Águila y si bien es cierto no se consuma el gran objetivo del conjunto migueleño, que era ser campeón, pero para mí el torneo de Jairo Enríquez es el mejor que le he visto en la liga local y creo que el segundo mejor tras la temporada 2024 en Estados Unidos. Joshua Pérez estaba en el Ibiza, va pasando por varios clubes en ese tiempo, Miami FC, juega en la tercera división de Italia, Tampa Bay Roadies en el 2024, donde yo creo que hace una temporada correcta y hoy día está en el Kotwica Koloversek de la segunda división de Polonia, donde su impacto ha sido muy inmediato. Creo que lo de Joshua ha sido vaivenes a lo largo de la carrera, momentos buenos y momentos más flojos, pero este tramo de 2025 lo está haciendo muy bien y yo lo vería con opciones para estar en selección. Lo de Walmer Martínez fue evolucionando porque de extremo donde influía poco en el juego, llegó a Monterey Bay, donde hizo 2 temporadas como lateral izquierdo. A mí me parece que por lo menos él se asentó en esa posición, pero creo que ya llegando a selección, que lo vimos en unos cuantos partidos como lateral, ya no le permitía a nivel internacional. En USL creo que sí, era un lateral más que válido, pero luego para dar el paso a selección quizás le faltaba un poquito más de partidos y minutos, de galones, para poder encontrar una regularidad en la selecta en esa posición. Y Juan Carlos Portillo, que creo que igualmente en El Salvador, cuando ha hecho buenos torneos, son torneos donde claramente es top 3 de extremos en su posición, extremos izquierdos, pero luego cuando no le ha acompañado el juego del equipo, él realmente también desaparece, y creo que es porque es un extremo más circunstancial, en el que hay que alimentarlo con ventaja, y ya con ventaja él te hace el partido. Ahí no hay dudas. Su torneo clausura 2025 ha sido muy bueno. ¿Quiénes pueden aportar de acá? Para mí Jairo y Joshua son los que están en este momento para poder aportar a la selección nacional. Creo que Walmer ahora jugando en el AV Alta FC de la tercera división, creo que no, por lo menos no ahora. Si vuelve a una segunda creo que podríamos reevaluarlo. Y lo de Juan Carlos Portillo es un jugador tan contextual que aunque ahora mismo esté haciendo un muy buen torneo, acaba de lesionarse por cierto, o sea, él no llegaría a Copa Oro aunque se le convocara, pero yo creo que no, porque habría que construirle un contexto que ahora mismo la selección creo que no está para ofrecerle casi a ningún jugador muy particular. Y finalmente los delanteros. Los delanteros para esa Copa Oro fueron Joaquín Rivas, que en ese momento estaba en el FC Tulsa, Tony Rugamas o David Antonio Rugamas, que para ese momento estaba en Once Deportivo, y Marvin Márquez, que jugaba en Isidro Metapán. Es curioso, pero ninguno de estos 3 jugadores tiene un club ahora mismo en categorías de fútbol 11, y digo eso porque Joaquín Rivas acaba de terminar en los finales de marzo
temporadas con Dallas Siderkicks, que era equipo de fútbol sala profesional en los Estados Unidos, donde tuvo un buen desempeño. Esto después de que había culminado una temporada con el Paso Locomotive que no había sido positiva. Pero tras Tulsa creo que le vemos unos cuantos años en Miami FC, donde encontramos a mi gusto la mejor versión de Joaquín Rivas en esta liga, donde iba variando entre extremo y mediapunta. Sobre todo como mediapunta me parecía un futbolista con mucha creatividad. Lo de Tony Rugamas pasa a Águila después de este Once Deportivo, y creo que no volvemos a ver a un Tony Rugamas tan productor. Aquí en Once Deportivo quizás fue la última buena versión, luego va luchando en varios equipos de la primera división para ser importante, pero no logra hacerse de un puesto tan claro, o sea, no fue indiscutible. Y Marvin Márquez tras Metapan llega a FAS. En FAS aporta, de hecho, es en un campeonato donde alzan el título, pero se lesiona. A partir de eso no volvemos a ver a Marvin Márquez en un equipo por lo menos de la primera división. Una verdadera lástima, porque creo que por condiciones tenía las cualidades para. Sigue teniendo 26 años. Al final de los tres que están acá, quizás es el que más tiempo tiene para remontar su carrera. A Joaquín yo creo que eventualmente, si no es este año, el siguiente le saldrá otro club en USL, porque creo que debe de tener mercado. Es un jugador que ha rendido bien en los últimos años. Y lo de Tony Rugamas ya sabemos que tiene una situación particular, la cual no voy a comentar porque no es deportiva ni tampoco es la intención de este video. Entonces, ¿cuál es la conclusión de los delanteros? Yo creo que en este momento, lastimosamente, ninguno de los tres delanteros de Copa Oro 2021 está para aportarle a la selección, cada uno por su contexto particular, pero al final tiene que ver, al final es parte del análisis, y bueno, con esto lo finalizamos. Esta es la selección del Salvador que disputó la Copa Oro 2021, y como dije, valorando a cada uno quienes creo que podrían aportar en la actualidad de la selecta. Ahora te toca a ti. ¿Quiénes de esos jugadores de Copa Oro 2021 crees que deberían estar hoy día para la del 2025? Lo espero abajo en la cajita de los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dar like y compartir para que más gente nos acompañe, y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.